Bueno, con la autorización de ustedes, si no disponen otra cosa, voy a iniciar la grabación de pronto para que quede esta sesión. Me parece de pronto importantes los temas que pues deseo compartir con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, no sé si alguien quiere comentar algo. Muy buenas noches, William, y a todos. Muy buenas noches, Muy buenas Carlos. noches, Carlos. Muy buenas Muy noches. buenas noches. Bueno, ahí, Bueno, no sé, Carlos, cómo sigue, pues, porque estuve un poco sí, William, un indispuesto. poquito como agripado, Cambios de pero clima. fuerte, fuerte, que me postró Perfecto. en cama casi 2 días, Bueno, pero acá retomando. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay alguien que Bueno, hay tiene alguien. o dos dispositivos o un micrófono o soy yo, no sé, que ahí se escucha como un feedback. Bueno, no sé qué inquietudes. Santiago me dice que si vamos a avanzar en temas. Eso escribió en el grupo. Para avanzar en temas, y bueno, los que ya llevan tiempo conmigo saben que yo dependo más. Yo quisiera, mejor dicho, ya hagamos un sitio web. Mire, lo que les dije, yo les propongo. Les puedo decir, hagamos una plataforma para Internet de las Cosas. Trabajemos con un dispositivo electrónico SP32, lo programamos, creamos un servidor en la nube, empezamos a enviar datos de, por ejemplo, de temperatura y humedad, que es un ejercicio básico de electrónica para Internet de las Cosas. Hacemos eso. Pero pues desafortunadamente nos ha tocado devolvernos porque pues ha habido dificultades en los temas de programación y básicamente en el problema o en la temática de análisis. Realmente no podemos decir que somos programadores si no somos capaces de analizar y resolver un problema. Creo que eso pues lo tenemos claro, no sé. Carlos también ha estado, digamos que los ha esforzado en mejorar esta parte y digamos que esa es la temática que traigo el día de hoy. ¿Por qué? Porque para programar eh, lo más importante es que yo sea capaz de resolver un problema. No escribir código. Eh, digamos que traigo un ejemplo sencillo y cuál sería. ¿Cuántas veces han intentado aprender inglés? De pronto allá cada quien en su interior puede mm, tener la respuesta. ¿Y qué tanto ha aprendido? Entonces, eso ocurre, digamos, con la programación. Con la programación nosotros hacemos algo similar, aprender un lenguaje. Pero recuerden lo que le dije a una compañera hablamos, por ejemplo, de una receta de cocina. De pronto alguien ha visto este ejemplo en otro, la grabación de otra sesión. Entonces, ¿a qué voy con eso? Eh, a que nosotros estamos aquí en Colombia, hay unos platos en la gastronomía colombiana que son excelentes. Una persona de Colombia se va a otro país. La lógica en la preparación de ese platillo no va a cambiar. Lo que cambia es la forma en que va a expresarlo en otro idioma a unas personas en otro país para poderlo preparar. Entonces, de ahí, digamos, este título que traigo el día de hoy, ¿cuál es la importancia del análisis? Y para empezar a despejar esa duda, me gustaría en esta parte sí que participen, me den sus opiniones. ¿Qué tienen en común las palabras programación, algoritmo y ajedrez? No sé si alguien escribió. Las tres requieren de pensamiento, de lógica. Bien, Ismael. Me encanta eso. No sé qué otra opinión hay. William,
Pues un algoritmo como la programación y el ajedrez es una solución, buscar una solución a un problema, ¿sí? Perfecto. Y bueno, todo problema requiere una estrategia. Cuando hablamos de ajedrez, muchas personas dicen, y para mí lo que es sinónimo en esto, o que hay como para tener en cuenta, es que cuando habla uno de programación de computadoras, yo diría que la mayoría de personas dice que es muy complicado. Indudablemente cuando hablamos de que es un algoritmo y uno le dice a una persona, por favor, indíqueme la rutina de las actividades que usted realiza antes de ir a trabajar. Eso es un algoritmo. Pero a pesar de todo, hay veces causa dificultad. Un algoritmo sencillo. ¿Cómo se amarra las agujetas de los zapatos o los cordones de los zapatos? Todos lo sabemos hacer y el algoritmo es expresar la manera en que lo hacemos. A pesar de que todos lo hacemos y nos funciona, no todos lo hacemos de la misma manera. Con eso comprendemos de que solucionamos un inconveniente, pero cada quien tiene una metodología, una forma en que le funciona. Y el ajedrez, pues, indudablemente ha sido de los juegos que, digamos que más dificultad ha representado para muchas personas, pero que nos ayuda, digamos, a ampliar nuestra imaginación, digamos que a estar pendiente de varios aspectos a la vez, no de uno, sino de muchos. Entonces eso lo hace más difícil. Como dice Ismael, efectivamente todos requieren pensamiento, o sea, analizar, que es la palabra pues que quiero que como programadores, y de pronto eso me lleva a una pregunta. Aquí está una pregunta clave para que definan si realmente este es el camino que desean elegir. ¿Deseo cambiar o deseo mejorar mi capacidad de análisis? Eh, bueno, ahí ya escuchamos las sugerencias, me encantó eso. Entonces, bueno, yo estaba trabajando aquí con esto, sugerencias. Voy a colocar por aquí una P y voy a colocar la idea de Ismael. Perfecto. Eh, Carlos, no recuerdo bien cuál fue el concepto que me dio. Yo indiqué que es como en los tres casos, la programación, el ajedrez y el algoritmo es buscar una solución a un problema. Esta parte me gusta mucho porque buscar una solución a un problema, eh, pues indudablemente es el objetivo. Cuando nosotros analizamos diferentes aspectos, mm, adicional a eso, en los procesos de análisis para diseñar software, para diseñar soluciones, y hablemos no solo de software, en lo que sea, nos queda otra pregunta. ¿Es la mejor solución? Sí, yo puedo, digamos, indicar una solución. Por eso es que dos cabezas piensan más que una. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto yo, yo brindo una solución, pero mm, si lo socializamos con otra persona que viene a tratar uno de los temas importantes en la programación, que es el trabajo en equipo, a trabajar con otros desarrolladores, podemos, podemos hacer que esa solución sea mucho mejor. Eh, digamos que logrando lo que se conoce como sinergia, ¿no? Yo tengo una solución, estoy con alguien que tiene una idea diferente, pero sí, si digamos unimos nuestras ideas, podemos llegar a una mejor solución. Entonces ya no habría dos soluciones, sino que finalmente entre dos personas hay tres. Y aún así, de pronto quizá se pueda mejorar lo que estamos haciendo. ¿Qué opiniones tienen, digamos, al momento?
Bueno, mientras refrescan ahí de pronto las ideas, traía a colación, no sé si alguno de ustedes ha escuchado esta leyenda, la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Recuerden, no sé, que esto va enfocado a esta parte introductoria a la lógica y el análisis. Los compañeros que, bueno, ya superaron el primer trimestre en el SENA, que incluso ya van algunos en segundo, yo creo que esta es la parte más tenaz. No es escribir código, es comprender el problema, que es lo que me están pidiendo y que cómo lo voy a solucionar para entregar finalmente la respuesta que desea conocer mi usuario, ¿cierto? Por eso es importante analizar bien y aprender a comunicar las ideas. Entonces, ¿hay alguna idea acerca de esta leyenda? ¿Alguien que sepa cuántos cuadros conforman el tablero de ajedrez? Pues los noto muy callados. Bueno, el tablero de ajedrez está conformado por, a ver, empecemos a hablar en términos de programación, que es lo que le gusta a mis compañeros. Entonces, hablemos en términos de programación. Un tablero de ajedrez es una matriz de 8 filas por 8 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la leyenda? Ahora se lo voy a compartir, yo voy a hacer un breve resumen. Cuentan que hubo un rey que desafortunadamente sufrió la muerte de uno de sus hijos en una batalla y no lograba, digamos, alegrarse con nada. Llegó un siervo, una persona X, y le llevó este juego. Dijo, no, yo estoy seguro que usted con esto, pues de pronto no va a aliviar del todo su pena, pero pues eso le va a ayudar a superarlo. El rey pues empezó a conocer el juego, las normas, las reglas, todo y le pareció fabuloso y pues empezó, digamos que a, a cambiar esa tristeza que tenía. Pues al ver que sí le había funcionado, el rey le ofreció al siervo, le dijo, no, pues me ayudó con algo que para mí había sido muy difícil. Entonces pues yo soy el rey de este país, yo le ofrezco lo que usted quiera, pues yo poseo toda la riqueza que, y le puedo, digamos que conceder lo que usted desee. Entonces el siervo pues simplemente se retiró, dijo pues que lo iba a pensar. Y cuando volvió al siguiente día, el rey le preguntó, bueno, ¿qué decidió? Entonces el siervo le dijo, pues yo simplemente le voy a pedir un grano de trigo, digamos, por el cuadro número uno, y pues enseguida en el cuadro número 2 me va a dar el doble del anterior. En el tercero, pues por el tercero me va a dar 4 granitos, por el cuarto, pues ya iríamos en 8, 1, 2, 4, 8, por el quinto iríamos en 16. Entonces el rey, pues me imagino que estaba en esa, en esa situación, así como ustedes ahorita escuchándome hablar, y dijo, no, por favor, ya no me aburra más, listo. Le dio la orden a sus siervos que fueran y le cumplieran el deseo a esa persona. Entonces, ¿qué ocurrió? A la medianoche llamó a uno de sus siervos a ver cómo iba la entrega, pues, del pedido que había hecho esa persona. Y el siervo le dijo, no, los matemáticos del reino aún no han terminado el cálculo, ellos siguen haciendo el cálculo. Entonces, ellos siguen trabajando, ellos no han ido a dormir porque están haciendo el cálculo. Entonces, imagínense, si había un cálculo tan tenaz, no sé cuántas personas ya de pronto han calculado cuánto es, qué número nos daría esta cifra. Con eso, con este pequeño ejercicio, una fábula, vamos a dar inicio a varios conceptos de la programación.
Aquí tengo la imagen de, ¿alguien recuerda cómo se llama esto? Diagrama de flujo. Perfecto. Tenemos programación, que esto lo represento yo. ¿Qué es programar? Programar es escribir líneas de código en diferentes lenguajes. Me han preguntado por SQL, Java, Python, el que ustedes deseen. Inmediatamente yo creo un algoritmo, yo debo ser capaz de escribirlo en un determinado lenguaje. El lenguaje en el que yo escriba, ¿qué es? El lenguaje no es más que una herramienta. Así como es el español para nosotros, que es una herramienta para comunicarnos, los lenguajes de programación son herramientas y esos lenguajes se han especializado en diferentes tareas. Por ejemplo, hablamos de PHP. Yo les he indicado que fue uno de los primeros programas que se diseñó para trabajar directamente con los navegadores. Java, por el contrario, en sus orígenes, eh, fue diseñado para trabajar embebido en electrodomésticos. De pronto, en este momento se nos hace difícil imaginarnos eso, pero hubo una época en la que todos los electrodomésticos no eran programables. Era un botón de encendido, un botón de apagado, y aún en la actualidad nosotros vivimos eso, por ejemplo, con los interruptores en las habitaciones en la casa. Encienda, apague, no tenía más. Y de pronto cuando tenían motores, pues tenían algunos variadores de velocidad. Pero con, digamos, la evolución de la electrónica, se hizo posible como tal la programación. Y eso que conocemos nosotros como programación, como computadoras, desencadenó después de la creación del transistor, con la creación del transistor, o sea, con el descubrimiento de las propiedades físicas de los materiales semiconductores, se logró la creación de circuitos integrados. Digamos que posteriormente esa industria evolucionó a los famosos PLC, microcontroladores, y en las computadoras tenemos los microprocesadores. Al lado de eso, pues también digamos que evolucionaron otros tipos de circuitos, como son la memoria RAM. Ustedes saben que cada vez que nosotros vamos a trabajar con una computadora, es muy importante que tenga un buen desempeño en la memoria. No sé, ¿quién sabe qué es la memoria RAM? ¿Cuál es la función de la memoria RAM en un equipo de cómputo? Recuerden que yo los escucho, no teman equivocarse. Cuando yo me equivoco, de pronto yo traía una idea, si me atrevo a exponerla y de pronto no es acertada, quizá cuando me indiquen cuál es, digamos, la definición o la manera de hacerlo, lo voy a grabar de una mejor forma. Ningún voluntario. Almacenar la información, sí, como en un medio más rápido que el disco, para que pues precisamente no se demoren cargando tanto la información. Listo, bueno, hay una Hay parte una parte que está bien. que está bien. La memoria La RAM, memoria RAM, hay eco, ahí eco, gracias. gracias. No sé, No sé, queda un micrófono aquí un abierto, creo. micrófono abierto, creo. William, soy yo. Es que iba pues también a mencionar algo sobre la memoria RAM. Claro, listo, lo Claro, escucho. listo, la escucho. La memoria RAM es como la que encargada de ayudar o de ejecutar ciertos no, casi la gran mayoría de los programas que se van a ejecutar en, en la computadora. Pero entonces, eso tiene una capacidad, digamos, limitada, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. En un sistema de cómputo, memoria, recuerden que cuando nosotros creamos variables, estamos haciendo, digamos que disposición en nuestro programa de un espacio de memoria. ¿Y qué unidades
almacena en memoria, tenemos el disco duro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la memoria RAM? La memoria RAM es la que se encarga, digamos, de traer y mostrarme aquello que yo necesito. Entonces, ¿qué traduce? Es una memoria de acceso aleatorio y es una memoria temporal. Una de las características de la memoria RAM. Ella carga el sistema operativo inicialmente y luego de eso empieza a traerme las herramientas con las que yo desee trabajar. Si quiero trabajar con Word, si quiero abrir el correo en el navegador, todo eso que me va mostrando se carga en la memoria RAM y eso es lo que va a estar latente ahí en la medida en que yo lo solicite. Esa es la memoria RAM. Por eso es que cuando yo quiero utilizar ciertas aplicaciones, el equipo se puede poner muy lento y por eso hay los requerimientos de hardware cada vez que vamos a implementar. Incluso nosotros, como programadores, tenemos que empezar a analizar qué requiere, qué recursos de hardware requiere el software que nosotros vayamos, digamos, a diseñar. De acuerdo, pues, en este caso sería, no sé, a la cantidad de funcionalidades que requiera, a la velocidad de respuesta. Entonces influye una cantidad de factores. No sé si de pronto logré aclarar esa parte o si queda alguna duda, tratamos de mejorar la explicación. Bueno, les he comentado ya como en 2 sesiones que, bueno, me gustaría que me respondan algunas de estas preguntas. ¿Cómo nos han enseñado y cómo hemos aprendido? Mm, es importante para mí analizar. Des en cuenta que en este momento solo estamos analizando situaciones de lo que ha sido, digamos, eh, el proceso educativo, pues para cada uno de nosotros, independientemente de donde lo hayamos hecho, la edad que cada uno tenga, pero pues digamos que el proceso educativo para mí ha sido similar. Cómo nos han enseñado influye en cómo hemos aprendido. Y me gustaría que me dijeran qué piensan de esas dos preguntas asociadas a esta imagen. No hay propuestas, no hay, no hay voluntarios. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué pena, hasta ahora me conecto, estaba imposible la movilidad el día de hoy, pero bueno, te comento, pues según mirando esa imagen y según como veo cómo nos han enseñado, pues aparentemente muy teórico todo el proceso y hemos aprendido como robotcitos, eh, llevando poco a la práctica y mucho a la teoría. Muchas gracias. De pronto, pues no sé si alguien más quiere opinar, brindarnos su punto de vista. Pero bueno, mientras se deciden, siéntanse tranquilos de interrumpir. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tuvimos un diálogo con un compañero. Le decía, desafortunadamente, no, y me acordaba incluso de un chiste, pero llegamos a esa conclusión. Le dije, pues es que el profesor nos enseñó así. Y empecé con un ejemplo sencillo. Permítame por acá. ¿Por qué me hice esa pregunta? Les decía yo, por ejemplo, bueno, no sé si Carlos estaba. Yo tengo este número 3456 y lo voy a multiplicar por 34. Aquí voy a indicar que es una multiplicación. Y la pregunta mía fue sencilla.
les decía, bueno, eh, ¿por qué creen ustedes que nosotros teníamos que correr y dejar un espacio aquí en el resultado? Por ejemplo, cuando multiplicábamos y empezábamos por el 4, empezábamos a multiplicar 4 por 6, 24, 4 por 5, 20, van 2 y 2, 22, 4 por 4, 16, 18, 4 por 3, 12. Paso a la cifra siguiente y creo que eso era textual recitar. Entonces paso a la cifra siguiente, multiplico por 3, pero inmediatamente me desplazo un lugar a, a la izquierda. No sé cómo les enseñaba a multiplicar, no sé si estoy en lo correcto o... Sí, tal cual Sí, así nos realmente así enseñaron. fue. Perfecto. Vamos con el multiplicador. De paso vamos a repasar los elementos de la multiplicación y el resultado se llama producto. Entonces íbamos corriendo, pero pues realmente nosotros lo hacíamos automático, ¿no? El profesor me dijo que así se multiplica y así lo realizamos. Una compañera me dijo, no, pues fue que así nos enseñaron. Efectivamente. Pero algo en lo que quiero que se enfoquen siempre es en preguntarse qué, por qué, para qué. No solo en programación, en todos los aspectos de la vida. Cuando nosotros vemos los grandes pensadores, es porque ellos no, de pronto lo que se dice en el adagio popular, ellos no comían entero, ellos pues juzgaban las cosas. Los grandes filósofos griegos, de pronto yo veía que muchos tenían comodidad económica, entonces ellos se podían poner a mirar ahí qué ocurría a su alrededor y de pronto se iban en el pensamiento por allá y empezaban a analizar por qué ocurrían las cosas. Entonces, ¿por qué tiene que ver? O sea, ¿por qué nos enseñaron a multiplicar así? Nosotros, y con esto vamos a dar inicio a uno de los temas fuertes en programación. Eh, no sé si Carlos ya empezó a ver esa parte. Santiago, no sé si se acuerda a qué tema hago referencia. De pronto Ismael tenga una idea, pero vamos a hablar de sistemas de numeración. ¿Nosotros qué sistemas de numeración empleamos? En sistemas de numeración, ¿en qué se refiere, profe? ¿Cuál es el sistema en el que nosotros generalmente trabajamos? Son sistemas de numeración. Tema decimal. Perfecto. ¿Y qué otros sistemas de numeración conocen? El binario, el octal, el hexadecimal, esto, no recuerdo ahorita otro. Racionales, irracionales. Listo. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. El binario. Binario y octal. Pero pueden encontrar, yo después les muestro una calculadora en línea que nos habla del quintal, para que veamos, digamos, hasta dónde hemos llegado. La palabra decimal, ¿qué quiere decir? Y aquí vamos a fortalecer otros dos conceptos. Semántica y sintaxis. Esos son dos elementos de cualquier idioma, de cualquier lenguaje. La semántica y la sintaxis. Desen cuenta que empezamos con el ajedrez. Vamos por acá analizando por qué hemos aprendido de esa manera y como nos indicó aquí el compañero, nosotros hemos aprendido como robots. ¿Por qué? Porque a nuestro profesor le enseñaron como robot, él aprendió como robot y él transmitió ese conocimiento como un robot. Entonces nosotros de pronto aquí
estoy tratando de cambiar eso. ¿Por qué? Porque pues eso finalmente yo aspiro que cuando sean programadores certificados o consigan su empleo como programadores o logren su primera aplicación, comprendan qué, por qué, para qué, cómo la hicieron. Si tienen una falla, sean capaces de resolverla porque saben y conocen el porqué de las cosas. Sintaxis hace referencia, digamos que por ejemplo, hablemos en español, a las normas de ortografía. Es decir, a la correcta escritura de las palabras, ¿sí? Además de eso, tenemos los signos de puntuación y otras cosas así en nuestro idioma español, pero no es propio del español, lo encontramos en otros idiomas. Y la semántica hace referencia al sentido del conjunto de palabras cuando nosotros las unimos, ¿sí? El sentido de la oración o de la frase. Sí queda claro, digamos, digamos, estos conceptos ahí, la semántica y la sintaxis. Me parece curioso porque yo sé que hay algunas personas que han estudiado Python y la primera vez que yo visualicé estos conceptos, teniendo en cuenta que Python es un lenguaje, la diferencia es que es de programación, dijo, tienen una sintaxis y una semántica. Sintaxis, que las instrucciones y las funciones estén bien escritas, y la semántica, que la forma en que yo escribo esas funciones pues realmente produzcan el efecto deseado. ¿A qué iba con todo esto? A que vamos a analizar qué es decimal. Esa es la única pregunta acá. ¿Qué implica? ¿Cuál es el significado de decimal? William, una pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Esa semántica también se puede decir que es como el orden en el como yo escribo esa sintaxis. Bueno, miremos sintaxis. Miremos sintaxis. Yo escribo aquí Yo escribo aquí decimal o escribo aquí haya y aquí voy a escribir haya. Por ejemplo, esta palabra decimal a nivel de ortografía estaría mal escrito, ¿cierto? Porque decimal se escribe con C. Eso es norma de ortografía. Cuando hablamos de semántica, hablamos del significado y el sentido, digamos, que tiene ese conjunto de oraciones. Implica el orden. Nosotros podemos decir que, a ver, yo creo que hace mucho tiempo había personas que repetían y vamos a subir para arriba o vamos a bajar para abajo. Digamos que ese es un caso, por ejemplo, que yo no he visto en programación, ¿sí? Porque hay una parte de la frase de la oración que pues ya deja implícito como ese complemento que se está haciendo y que pues realmente no se escucha bien. Entonces la semántica me indica pues y en los lenguajes de programación, eh, por ejemplo, cuando hablamos de un lenguaje compilado como lo es Java, el compilador va y revisa que esas funciones, ese código que yo he escrito tenga sentido. Si no le encuentra sentido, si hay un orden que no conviene, inmediatamente interrumpe la ejecución y me muestra un mensaje de error. No sé si, digamos que logró aclarar la inquietud. Sí, señor. Listo, Carlos. O sea, lo que les digo, no quiero que se sientan incómodos, quiero que se sientan de pronto inquietos, que si es el caso y yo no puedo resolver una inquietud, descubramos la respuesta entre todos. Esa es la idea. Para eso es, digamos, que compartimos este espacio. Que comprendamos mejor,
que nos cuestionemos más y que seamos capaces incluso de cuestionar algo que para mí es importante y de pronto me gustaría dejar claro acá. Creo que lo hemos hablado y creo que ayer tocamos esa parte. Independientemente de que una persona, por ejemplo, tenga un título como ingeniero de sistemas, eh, digamos que es un título que abarca muchas cosas. Y el hecho de que sea ingeniero de sistemas no quiere decir que sea programador. ¿Por qué? Porque puede que donde estudió esa persona se haya especializado en la parte de infraestructura. Entonces, será especialista, digamos, en el montaje de redes. Podemos hablar de fibra óptica, de torres de telecomunicaciones, de servidores y ese tipo de cosas. El desarrollo de software es otra rama de los sistemas, pero entonces algo que está mal interpretado es que como tiene título de ingeniero de sistemas, pues sabe de todo y no es así. Entonces nosotros pues tenemos que aprender a cuestionarnos para poder verificar, porque es que nosotros damos por hecho que una persona porque tiene un título realmente puede resolvernos las inquietudes. Pues tanto así que en la educación actualmente lo que optan por decir es que pues no todos tenemos todas las respuestas, pero como hemos tenido la oportunidad de mostrar en nuestras sesiones, hay cosas que simplemente es de sentarnos y analizarlas un poquito. No necesitamos, y créanme cuando les digo esto, no necesitamos ser ingenieros de la NASA para comprender muchas cosas y hoy vamos a demostrar una parte de eso. Entonces, bueno, preguntaba qué es la parte decimal. La parte decimal dice que es un sistema formado por 10, ¿por 10 qué? Pues símbolos. En este caso, si hablamos de sistema numérico decimal, pues serán números. Digamos que sería la diferencia, porque yo podría crear un sistema decimal alfabético, por ejemplo, y decir que con estos, ese ejemplo lo podríamos ver en los chats de WhatsApp y esto, cuando crean símbolos por allá uno, yo me acuerdo que hay una época en la que enviaban mensajes, yo no los entendía, pero pues, por ejemplo, los jóvenes ya tienen mucha simbología que ya uno no comprende. Entonces ese sería como el ejemplo. Si hablamos de binario, este binario es muy importante y está conformado simplemente por dos símbolos. Si es un sistema numérico binario, bueno, yo podría definir los números que quiera, pero existe ya una convención. Los números que representan el sistema binario son simplemente el 0 y el 1. Hexadecimal, pues me traduce que está conformado por 16 símbolos. Y quintal, esta palabra digamos que yo la veía mucho en las unidades de medida antiguas, en libros de matemáticas muy viejos. Cuando hablamos de quintal está formado por 5. Por 5 y tenemos octal que está formado por 8. Estos elementos, bueno, voy a aumentar aquí, no sé si se está viendo bien o le aumento por aquí un poquito el tamaño. Uy, me fui. No sé cómo vamos también hasta acá, me gustaría saber, no quiero que se sientan aburridos, de pronto incómodos, si se sienten incómodos, por favor, me lo indican, o sea, el deseo es generar esa chispa y crear conocimiento acá. Entonces, alguien me... William, una pregunta. Sí, ¿Ese señor. decimal también podríamos decir que hace parte de un número entero? El sistema decimal, Sí, es el entero más, digamos, más una parte. O sea, pues, yo normalmente cuando uno escribe un número es 1.00 o bueno. O sea, siempre va un entero y enseguida pues lo que conocemos normalmente como las décimas. bueno, para resolver esta inquietud. Aquí hablamos de sistema decimal y hacemos referencia a la cantidad de símbolos con las que yo voy a representar mis números, mis cantidades. Diferente a los conjuntos. Ya un compañero había nombrado esta parte. Los conjuntos, y en los conjuntos, matemáticamente hablando, tenemos los enteros
tenemos los reales, tenemos los fraccionarios. Digamos que básicamente eso, pero ya tenemos el conjunto de números positivos y negativos. Digamos que esa es la diferencia. Aquí yo estoy hablando de la cantidad de símbolos que tiene este sistema y aquí estoy hablando del conjunto de números que yo puedo conformar con cada uno de estos símbolos. ¿Por qué? Porque cuando su merced me indica lo que estamos hablando, yo puedo decir que este es un número entero. En este caso sería, por ejemplo, 123.456, diferente a decir 1.2345 y 6. Escribámoslo con coma. Bueno, no me lo está dejando y es creo que por el tema de... Uno coma dos tres cuatro cinco seis. Bueno, no me lo está dejando escribir acá. No sé si alguien sabe la solución matemática para... Ah, bueno, aquí está. Es al contrario. Aquí está mi número. Esta es la diferencia, ¿cierto? A estas cifras que están aquí después de la coma, es a las que hace referencia Carlos. Pero yo aquí con esto estoy representando un número que pertenece al conjunto de los reales. Cuando estoy hablando acá de sistema decimal, estoy haciendo referencia a los símbolos que estoy empleando para crear estos números. Dense en cuenta que son los mismos símbolos. ¿Qué cambia? La notación y la diferencia que yo estoy agregando en este conjunto con este símbolo, con la coma. ¿Sí logro aclarar la duda? Sí, señor. Sí, ya lo entendí. Perfecto. Bueno, viene la otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son los símbolos de nuestro sistema decimal? Un voluntario. ¿Los números? ¿El 0 al 9? Perfecto. Bueno, aquí hay una opción. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. ¿Si son 10 símbolos o son 9? Generalmente, cuando nosotros nos dicen que tenemos un sistema decimal, nosotros no pensamos en el 0. Son 10. Inmediatamente pensamos es que nuestro sistema decimal es 10, ¿cierto? Pero realmente la cantidad de símbolos aquí, muy bien el compañero que habló por allá, del 0 al 9 tenemos los 10 símbolos de nuestro sistema. Este 10 se representa matemáticamente colocándolo cuando estamos trabajando con varios sistemas numéricos. Lo que hacemos es como crear un subíndice, es decir, dejamos ese número más pequeño para indicar que lo estamos haciendo en base 10. ¿Sí recuerdan esta notación? De pronto allá de las matemáticas del colegio. Bueno, entonces si hablamos de sistema binario, pues ya tenemos solo el 0 y el 1. Aquí viene lo interesante. Cuando yo tengo el sistema hexadecimal, ¿qué ocurre? Pues utilizo los números que ya conozco. Que es alfanumérico, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo represento yo el número 10? Creo que es A. Perfecto, empezamos con la A. Luego, perdón, B, C, D, E y F. Bueno, la dejé en minúscula. Y estos, pues realmente no son subíndices, sino que pues ellos son, digamos que
cifras, caracteres que yo voy a combinar directamente con los otros valores numéricos. Tenemos el sistema octal. ¿El sistema octal hasta qué número iría? 8. Listo, vamos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos números hay ahí? 9. Perfecto. Quiere decir que nuestro sistema octal va hasta el número 7. Entonces el quinal o quinario iría hasta El 4. perdón. Perfecto. Listo. Ya conocimos un poco los sistemas numéricos. Nosotros trabajamos habitualmente con este. Las computadoras manejan la información cuando yo envío datos en el navegador, a mi correo, cuando le envío un WhatsApp a uno de mis amigos. Esto viaja en la red en forma de ceros y unos. Y de pronto, pues si se dan las cosas más adelante, podemos hacer ejercicios de conversión y este tipo de cosas. Esta es la manera más fácil de, digamos que, enviar información o recibir información, es decir, que se pueda transportar en la capa de red. Pero digamos que cuando yo tengo números muy grandes, entonces imagínese la cantidad de ceros y unos que yo puedo tener en una lista. Entonces surge la necesidad y se inventan este sistema hexadecimal y pues indudablemente vamos a ver de pronto ejemplos de eso. Creo que yo les mostré, no sé si estábamos todos, pero aquel día les mostré cómo las direcciones IP versión 6 funcionan ya en sistema hexadecimal. Las direcciones IPv4 funcionaban en sistema decimal normal. Y hay unos aspectos en los que la información se almacena en sistema octal. No sé cómo vamos hasta ahí, si tenemos dudas, inquietudes, si hemos despejado dudas. Esto es parte, Sí, vamos bien. muchas gracias, esto es parte de la lógica de programación porque pues digamos que soy honesto, desde hace muchos años hice el primer curso y antes le enseñaban a uno todo esto. Nosotros teníamos que resolver ejercicios para comprender esto, pero bueno, importante para mí que ya tienen clara esta parte. Ahora vamos al otro ejercicio, para que se den cuenta lo bonito que es, digamos que el concepto de analizar. ¿Recuerdan lo que les dije acerca del ajedrez? Respecto a la recompensa que pidió el siervo, pues por haberle llevado ese juego al rey. ¿Qué fue lo que él pidió de recompensa y de pronto por qué el rey pues lo vio tan fácil? Dijo, pues me está pidiendo un grano de trigo por el primer cuadro, me está pidiendo 2 granos por el segundo cuadro, por el tercero 4 y él se aburrió. Yo les dije hace un ratito, pues así deben estar aburridos conmigo. 1, 2, 4, 8, 16. Bueno, entonces, ¿por qué se demoraron tanto los matemáticos? Dijo que los matemáticos, y se supone que los matemáticos eran los pues digamos que los especialistas en hacer cuentas, pues realmente iba a ser muy fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a analizar qué ocurrió con eso. Aquí tenemos, vamos a crear algo aquí, mire, vamos a programar, aquí estamos programando y todos hemos hecho esto en Excel, seguramente pues incluso Ismael.
Yo aquí creo como unas, digamos, una sucesión de números. Tengo 0, 1 y 2, yo los selecciono todos y voy a ir, ¿me recuerdan cuántos son los cuadros de el ajedrez? 8 por 8. Perfecto, entonces voy a ir aquí hasta 60 y ¿hasta cuánto debería ir? Aquí vamos hasta 63. Este ejercicio es interesante. Es análisis. Vamos a ver por qué los matemáticos estuvieron como tan... Aquí tengo mis números. Entonces dijo, este 0 lo tengo ahí, es la primera casilla. Recordemos que nuestro sistema numérico no empieza en 1 y va hasta 10, sino que empieza en 0 y va hasta 9. Por eso lo voy a tener presente acá. Entonces, esto lo podemos hacer todos allá si quieren. El ciervo le pidió un grano de arroz, un grano de trigo, perdón, por el primer cuadro. Entonces iría así. ¿Y cuál fue la condición? Dijo, por el segundo me da el doble de lo que había en el anterior, ¿cierto? Entonces pidió 2 por el segundo. Y aquí pues yo puedo crear una sucesión. Este cuadro va a ser igual a lo que hay acá. De pronto ahorita miramos. Y eso es porque estoy tratando de crear el algoritmo que me repita esto sin estarlo haciendo así tan... Y esta casilla va a ser igual a lo que hay aquí y acá. Y ahí tengo mi 2 y este va a ser igual a lo que haya en este. Listo. Ahí lo hice matemáticamente, sin escribir. Ya cada uno tiene su fórmula. Vamos a ver qué ocurre si yo hago esto acá y trato de hacer el mismo ejercicio que hice allá. Ya no me está cambiando. Bueno, vamos a mirar qué pasó. Este es igual a este y este es esta fórmula. Este solo tiene una fórmula. Entonces, bueno, vamos a crear esta. Vamos a decir que este debe ser igual a este más este. Listo. Y quizá ya con este, repitiendo la fórmula, me pueda dar. ¿No? Aún no. Vamos, qué fue lo que yo hice por acá. Empecé con el número 1, lo coloqué aquí enseguida. Este va a ser igual a la suma de los otros dos. Y este cuadro es exactamente igual al que hay anteriormente. Aquí, pues este es igual a la suma de D45 y E46. Y este, así, D46 y E46. Entonces sí estoy bien con la fórmula, no sé por qué no me está funcionando acá. Y aquí bueno, hay un problema aquí y créanme que sí. Acuérdense que las computadoras sí hacen exactamente lo que yo les diga, ¿cierto? ¿Alguien ya detectó por qué aquí me está diciendo 4? Analicemos un poquito. Vamos a aumentar esto de tamaño. Bueno, aquí empiezo mi sucesión, las fórmulas empiezan acá. Aquí le estoy diciendo que este 2 es el resultado de sumar este más este. Aquí le estoy diciendo que este 4 es el resultado de sumar este más este. Entonces, este es el resultado de este más este. Entonces, este es el resultado de esto más esto. ¿Cuánto es 4 más 0? 4. 4. Entonces, aquí está bien la sucesión, ¿cierto? ¿El error de quién es? Del programador, ¿cierto? Yo tengo que decirle a esto que voy a hacer una sucesión aquí corta. A ver. Vamos a ver. Aquí me está repitiendo el 1 y el 2, pero yo no quiero que tenga ese comportamiento, ¿cierto? Entonces voy a mejorar mi sucesión. Le voy a decir que aquí es igual a 3 y aquí que es igual a 4. Ah, no, miento. Estoy mintiendo, perdón. Aquí
Aquí debe ser No, igual. profe, creo que puedes desplegar la casilla donde está el segundo 2, ¿cierto? Y la desplegas hacia abajo y ya te daría la fórmula de las dos casillas. O sea, es decir, desplegas del 4 hacia abajo, lo mismo la casilla del 2 con la fórmula. Y él ya debe tomarse en sucesión las casillas consiguientes. Listo, más o menos lo que dice. Profe, Este uno es, creo que tú estás cometiendo el error, es de seleccionar las dos celdas en lugar de seleccionar solamente la que tiene la fórmula. no. Deberías tener llenado solamente con la fórmula 2 hacia abajo y tendría que hacer el incremento. Aquí y seleccionar. No, sin seleccionarla, solamente. Ya, perfecto, sí. Y aquí hago esto. Entonces es en cuenta lo que va ocurriendo. Lo que pasa es que, bueno, no selecciono el 1. Si selecciono un 1 me indica un error. ¿Por qué? Porque este 1 no tiene fórmula. La fórmula empieza aquí en el 2 y aquí en Excel pues tengo que hacerlo, digamos que con al menos dos celdas que estén formuladas y que la fórmula sea la misma. Digamos que aquí vamos a tocar otro tema de programación que se llama recursividad. Y des en cuenta que estamos tocando muchos temas con algo muy sencillo. ¿Qué es recursividad? Recursividad es repetir lo mismo. Yo aquí a este le dije que era la suma de este y este. Y estoy haciendo lo mismo acá. Las 4 es la suma de este y este. Y este es la suma de este y este. Eso es ser recursivo. Estoy haciendo exactamente lo mismo. 4 y 4, 8 y este, mire, es la suma de este y este. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Aquí me gusta hacerlo despacio. Miren que aquí ya me mostró un error. Algo está pasando. Pero ¿por qué está sucediendo esto? A ver, ¿por qué está sucediendo esto? Porque no le estás ingresando datos La derecha, ¿no? Perfecto. Exacto. Él está Está haciendo... sumando por 0, mejor dicho. Exacto. Desen cuenta que, digamos que aquí de pronto hay muchas personas que trabajan con Excel, ya lo tienen como detectado, pero esto nos pasa a los programadores. Listo, pero no me está completando. A ver, pues porque me falta aquí de pronto hacer esto. Y desen cuenta que ya empezó a mejorar. Entonces así vamos. Aquí vamos, si tenemos en cuenta la numeración, aquí iríamos en la casilla número 9 del tablero de ajedrez. ¿Cuántos granos de trigo van? Van 256. ¿Sí me comprenden el ejercicio que deseo realizar? Sí, la idea es saber cuántos granos de trigo es ahí en la última, en el último cuadro. Es ayer cuántos granos. Perfecto. Entonces, bueno, yo lo voy a ir haciendo así despacito para que vean, pero hemos comprendido y aquí en medio de todo, con la explicación, hemos repasado temas de numeración, qué es un sistema de numeración, cuáles son los conjuntos con los que trabajamos en programación, qué es recursividad, las partes de la multiplicación, hemos analizado de qué forma nos han enseñado, cómo hemos aprendido. Estamos tratando de romper ese paradigma. Recursividad, Profe, ahí sí me atrevo a decir, en el ejercicio que estás mostrando, pues prácticamente estamos elevando al cuadrado, pues, pues cada vez que vamos aumentando de casilla. perfecto. A Pues más eso, adelante a eso salen quiero unos llegar. números muy altos. Des en cuenta que lo que estamos haciendo es analizar. El ciervo no era matemático, ¿cierto? El ciervo solo pidió un grano y por el siguiente cuadro el doble del anterior. Eso es lo que estamos haciendo. Así lo planteó el ciervo, de una manera sencilla. ¿Por qué le tomó tanto tiempo, digamos,
a los matemáticos, ya vamos a comprender por qué. Ya ahorita, este ejercicio lo estoy haciendo aquí de pronto paso a paso porque quiero ver si obtengo la misma respuesta arriba. Sin embargo, pues si alguien tiene una calculadora y desea hacerlo, hay un ejercicio pues que el compañero ya comentó cómo sería. Entonces, a ver si llegamos al mismo resultado. Y aquí voy a terminar la secuencia. Esto es recursividad. ¿Qué hice con Excel? Simplemente repetir la misma tarea. Des en cuenta que hasta aquí yo tengo, digamos que, unos números legibles para mí. Tengo 3, en nuestra notación decimal, cada 3 separamos, ¿no? 3, 6, millón. Tengo 68.719.476.736. Aquí en el cuadro número 36. ¿Por qué me muestra estos? ¿Alguien sabe a qué hace referencia este 4,611,69 más 18? Todo eso le va a la 18. Perfecto. Aquí en Excel lo que nos está diciendo es que este valor 1,15292 con exponente, aquí cuando nosotros, como estamos trabajando en sistema decimal, pues nuestra base 10 y elevado a la 18, o sea, esto es por 10 a la 18. La manera fácil de corregirlo acá, de pronto si yo hago esto, y aquí en general creo que tengo que decirle que sea, bueno, aquí me los cambió, ¿sí se dieron cuenta? No me ha cambiado el resto porque yo no los he seleccionado. ¿Cómo vamos hasta ahí con el ejercicio? Aquí ya tengo las cifras en representación decimal, no con exponente. Entonces, ¿alguien se atreve a leer este número, que es el resultado de los 64 cuadros duplicando la cantidad del anterior? Ese era el algoritmo. ¿Algún voluntario o alguien que sepa? Hay una función aquí en Excel que es para, digamos, convertir esa cifra que está en números en letras, ¿no? La verdad no me la sé, pero pues la podemos buscar después. Vamos con unidades de mil, millón. Unidades de mil, pero de millón. Aquí llegamos a billón y aquí llegamos al trillón. Aquí hablamos de 9.223, 9, sí, 9.223.372 trillones, 36.854.780.000. Más o menos porque ya tenemos millones, millones y trillones. Si estamos de acuerdo, no sé. Bueno, y no sé si este número nos dio exactamente igual al que yo tenía acá. Sí, el 780 está igual, aquí está pues en notación. Pero bueno, ya vimos qué es recursividad, que es un algoritmo. ¿Podemos representar esto en un lenguaje de programación que no sea Excel? Sí, ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Y vamos a aclarar las dudas acá. los Tranquilo. decimales. Listo. Perfecto. Eso me gusta. Tiene parte, digamos, de la respuesta. Tengo que tener en cuenta qué diferencia hay entre el número que está acá y el número que está acá. La idea es sacar esas conclusiones. Digamos que si yo lo hablara, digamos, en
En un lenguaje muy simple, esta cifra es más pequeña que esta, ¿cierto? Visualmente, esta ocupa más espacio que una de estas. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Ahí es cuando en los lenguajes de programación hablamos de tipos de variables. ¿Sí han escuchado eso? Sí. Tipos de variables. Como estamos trabajando con números a nivel de programación, incluso aquí en Excel, ya vimos que hay una notación que nos cambia el sistema numérico. Y a nivel de programación, porque no es solo de Java, no es de JavaScript, es en programación, nosotros tenemos los tipos de variables de tipo entero, digamos que float o flotante, y ese float hace referencia pues ya a la coma del ejemplo que colocábamos acá. Ya hablamos de una cifra flotante, ¿por qué? Porque hay una coma, y esta cifra que está después de la coma representa un valor que es inferior a 1. Pero ya vimos algo interesante, y es que, por ejemplo, esto es un número entero y esto es un número entero. No tiene cifras decimales, es decir, no tiene una coma que indique un valor, digamos, que resulte más pequeño que la unidad. Entonces estamos hablando en todo este conjunto de enteros. Y por eso surgen los tipos de variables, porque cuando yo declaro una variable, estoy buscando un espacio de memoria que sea capaz de almacenar esa cantidad de números, ¿sí? El valor que se ingrese dentro de esa variable. Entonces surge esa necesidad. Bueno, voy a almacenar un entero. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, de entero? A nivel de programación hay otro conjunto de números que es el tipo long, y ese tipo long me almacena enteros, pero el espacio de memoria es más grande. Quiere decir que me puede almacenar números mucho más extensos dentro de ese espacio de memoria. Tenemos los tipos flotante, y en esos tipos flotante ocurre lo mismo que entre los enteros y el long. El float me almacena un determinado tamaño de esos números con decimales, pero el double me almacena, pues digamos, valores numéricos del doble del tamaño que el float. Y aquí estamos hablando de variables numéricas, ¿sí? Con las que yo puedo realizar operaciones matemáticas. Entonces, tenemos, digamos que básicamente, estos son los que más vamos a emplear. ¿Dudas hasta acá? William, es que yo estoy acá también haciendo el ejercicio en el Excel y tengo una duda en cuanto al resultado de las casillas. O sea, pues no me da, no sé si hice algo mal. Listo. Bueno, como estamos aprendiendo, permítanme, dejo de compartir un momento y revisamos. Me gustaría conocer, digamos, el punto de vista de los demás compañeros. La idea no es que se sienten, como les digo, aburridos, sino que se den cuenta de pronto eh, cómo, mm, cómo todos estos conceptos son importantes para que vayamos al lenguaje y brindemos soluciones. Listo, Carlos, si desea compartir. Permítame un segundo. Con esto nos queda un tema más. Ya un compañero agregó algo que me parece interesante, pero a eso llevamos en cuenta cómo vamos desglosando. Yo quiero que se lleven la anécdota del juego del ajedrez. Bueno, entonces estas son las casillas, número de casillas del ajedrez.
que son en total, bueno, hasta las 63, ¿no? Sí, Pero son señor. 64 contando con cero. Yo hice una fórmula, ay, ahora no veo el número donde, que era, porque cada vez que avanza es el doble del anterior número, ¿cierto? Sí, señor, es recursiva, por eso la repetíamos. Entonces, yo lo que hice fue arrastrar, pero yo la hice fue multiplicando. Entonces, al anterior, bueno, acá es 8, que es el doble de 4. Sí, señor. Después 16, que es el doble de 8. Sí, Y así señor. sucesivamente la arrastré y me dio este número. Pero analicemos por qué. Vamos allá hasta donde iba bien. Nos devolvemos porque cuando tengamos problemas tenemos que realizar. Esto es lo que se conoce en programación como una prueba de escritorio. Yo sé que, bueno, en la casilla 0 valía 1, en la casilla 1 valía 2, en la casilla 3 vale 8. Independientemente, vamos a tener en cuenta, no vamos a tener en cuenta tanto esos índices, pero vamos a decir que luego de 2, la siguiente casilla vale 4, la siguiente casilla vale el doble de la anterior, o sea, vale 8, ahí vamos bien. La siguiente vale el doble, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 2048, vamos bien. Vamos hasta abajo y vamos a mirar cuál es el error. Vamos hasta la 60 y yo creo que el resultado está en la 61, 62. 61. En alguna parte se nos desordenó. Permítame. Voy a Sí. mirar acá. No dejé compartir pantalla. Yo voy a ir hasta Por- 9.2. uy, 9, no, ahí está. Es en la cifra que nosotros tenemos es en la 9.2, el que tiene usted como 62. acá. Ese es el resultado. O sea, no iría hasta 63. Lo que pasa es que dése cuenta un pequeño detalle. Vamos ahora sí arriba. La secuencia empezaba en 1. La primera casilla era la que hacía referencia al 0. 1, 0. Sí, Entonces, acá empezaba desde 1, acá. exacto. Ok, sí, ok, Entonces, entendí. des en cuenta, hicimos la prueba de escritorio y solucionamos el problema en la solución de ese programa que se hizo ahí. Eso es programación. Ok, Listo, ok. compañero. Muchas gracias. Bueno, usted, William. Listo. Volvemos a compartir por acá. Mm, eh, Miremos algo interesante. Entonces ya vimos cómo de pronto de una manera coloquial hicimos, bueno, realmente no hice, yo sí hice sumas sucesivas. La otra solución que propuso Carlos fue multiplicar esto, lo multiplicó por 2, ¿cierto? Porque cada una es el doble, ¿cierto? 1 por Sí, 2, señor. 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y así sucesivamente, y obtuvo el mismo resultado. Nos lleva a dos conclusiones en la vida. ¿De dónde surgió la multiplicación? ¿O qué es la multiplicación? Y de pronto regresamos aquí un poco a esto que no nos habían explicado. ¿Qué es multiplicar? ¿Qué es la multiplicación? ¿Cómo está definida la multiplicación? Y les voy a dejar una inquietud. De pronto ya la he manifestado con las personas que han estado conmigo anteriormente. Tengo un profesor que tuvo la oportunidad de estudiar desarrollo de hardware
en Rusia. Y dentro de su proceso de aprendizaje hace varios años, él descubrió que las computadoras realizan todas las operaciones matemáticas sumando. Les dejo esa inquietud. ¿Qué es la multiplicación? Eso es como sumar, pero en forma simplificada. Perfecto, esa es una definición acertada. La multiplicación es una suma abreviada. Abreviada. No sé, ¿alguien tiene algo más que comentar? Tranquilos. ¿Qué hicieron? Mire, sencillo y fácil. Nuestro sistema de numeración va de 0 a 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo 2 una vez, pues vale 2. Si lo sumo 2 más 2, después digo 2 más 2 más 2, y después digo 2 más 2 más 2 más 2. De ahí surge la multiplicación. Des en cuenta que aquí, este es un ejercicio interesante porque lo vamos a hacer en programación. Y bueno, nosotros empezamos, des en cuenta que empiezo en el sistema, en el número 1, lo estoy haciendo a propósito, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. No me voy a extender más, pero podemos concluir que yo ya digo, bueno, yo no voy a ponerme a repetir esto todas las veces que haya que hacerlo. Entonces voy a concluir y voy a decir que esto es una suma abreviada, vamos a inventarnos un símbolo, vamos a decir que multiplicación, el símbolo va a ser como una X, y voy a representar esa suma abreviada con ese símbolo. Creo que hasta ahí, digamos que como todo lo hemos hecho, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué digo? Que 2 por 1 es 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4. Entonces, ¿qué descubrieron? Pues voy a multiplicar ese 2, voy a decir que esa suma abreviada va a ser igual al número que se está repitiendo, representando en multiplicación la cantidad de veces que se repite. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y nos dieron palo con esto hasta que nos tocó aprendernos hasta la del número 9. ¿Por qué? Porque nuestro sistema numérico es decimal, va de 0 a 9. ¿Por qué todo un número multiplicado por 0 pues es 0? Porque pues si no tengo nada, si no se repite ninguna vez, pues no hay nada. Sí sería como una manera fácil de comprender ese concepto. Entonces hoy ya nos dimos cuenta cómo se sumaba. La suma existe desde que, digamos que como que el ser humano tuvo conciencia. En el momento en que empezó a adquirir bienes, allá con la ganadería, con la siembra, deseaba, por ejemplo, saber cuántas cabezas de ganado tenía. De ahí empiezan a surgir, digamos que diferentes sistemas de numeración. Y podemos recordar a los incas, a los mayas, a los egipcios y nuestros famosos números arábigos que se parecen a estos que son los que de donde digamos que ha desembocado nuestro sistema decimal. Él deriva de los símbolos que tenían o los conocidos números arábicos. ¿Cómo vamos hasta acá? De la suma pasamos a la multiplicación. Pero un compañero nos hizo comprender algo muy interesante. A raíz de todas estas cosas, pues surgió otra operación matemática que se llama potenciación. No sé si la recuerdan. Alguien que me diga en qué consiste la potenciación. La potenciación es una multiplicación abreviada. Ya teníamos de la suma, fuimos a la multiplicación. La multiplicación es una suma abreviada y la potenciación es como una manera diferente de representar esto. Entonces, ¿qué ocurrió aquí cuando empezamos este ejercicio? Teníamos
la posición de la casilla. Empezamos en la casilla 0, recordando que tenemos el sistema numérico decimal. Nosotros habitualmente despreciamos el 0, nunca empezamos a contar con 0, pero en sistemas sí lo vamos a tener en cuenta. Entonces nosotros vamos a empezar a contar en 0. La potenciación nos dice que hay un número que se va a llamar base. ¿Cuál es la base? Pues el sistema, digamos, en el que yo estoy tratando de realizar mi operación. En este caso, comprendámoslo de una manera sencilla. Aquí, este resultado es el doble del anterior. Y este resultado es el doble del anterior. Y este resultado es el doble del anterior, que era lo que teníamos acá. El doble del anterior, el doble del anterior. Entonces, ¿la base cuál va a ser? Ese número que se está repitiendo. En nuestro caso, sería el 2, ¿cierto? Y digamos que para representarlo de otra manera, surgió lo que se llama exponente. Yo a esto, que es la posición de cada uno de los cuadros de mi tablero de ajedrez, lo voy a llamar exponente. Entonces, tengo que 2 elevado a la 0 y surge una regla matemática. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Pueden repasar con esto sus conceptos de matemáticas. Espero que les sirva el ejemplo. 2 a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Y eso es lo que nos han enseñado. Luego, tenemos nosotros que implícitamente nosotros trabajamos con los números y siempre tienen exponente 1. Mire, 2 elevado a la 1 es igual a 2. Si tuviese 3 elevado a la 1 es 3. ¿Qué sucede? Que yo no le coloco aquí el exponente, pues porque ya comprendemos que está elevado a la 1. 1 a la 1 es 1, 2 a la 1 es 2, 16 a la 1 es 16. ¿Sí me hago entender esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, los compañeros que tienen calculadora científica, de pronto me puedan decir. En este caso, hicimos esto de dos maneras. Sumas sucesivas, recursividad, con una función también recursiva, multiplicando, que era lo mismo. Tomar el resultado anterior, multiplicarlo por 2. Aquí lo que estábamos haciendo era sumar el resultado anterior, sumar el anterior. Vamos a hacer esta operación matemática. Vamos a elevar 2 a la 63 y muy seguramente nos tiene que dar este resultado. ¿Qué puede ocurrir allá en sus calculadoras? ¿Recuerdan lo que nos ocurrió aquí en Excel? Inicialmente a mí no me mostró las cifras de esta manera. Entonces tengan eso en cuenta. Les va a decir de pronto 9,223 exponente a la 18, creo que íbamos acá. Y nos da el mismo resultado. Con este pequeño ejercicio, pues damos inicio a conceptos básicos, pero muy importantes en la programación. No sé si de pronto se los habían explicado alguna vez de esta manera. Si de pronto logro mi cometido de que ustedes se lleven esa idea, que puedan replicar ustedes mismos el ejercicio en Excel y comprender de dónde han surgido por lo menos las 4 operaciones básicas. ¿Por qué surgen los números reales? Yo inicialmente contaba en unidades. Resulta que si yo conseguía, no sé, hablemos de una fruta, porque pues de pronto con un animal era más complejo. Y hablemos de los sembradores. Entonces llevaba, digamos, 5 frutas, pero en la familia eran 10 personas, pues él tenía que empezar a dividir. En el momento en que yo empiezo a dividir, empiezan los números fraccionarios y cuando yo explico en notación un número fraccionario, pues lo hago con una línea en medio indicando y surgen lo que conocemos como un numerador y denominador, pero hay la necesidad de expresarlo de otra forma, entonces
lo que hacen es crear estos números reales y utilizar la coma para representar esas fracciones, esa fragmentación de esa unidad. Y básicamente con eso es que empezamos a trabajar toda la matemática. Estos conceptos, no sé quién los descubrió, cómo los descubrió. Realmente a mí nunca me los enseñaron así. Y pues espero que a este punto, pues la charla pronto haya sido interesante para ustedes. Me gustaría que me recuerden qué temas tratamos, digamos, en esta temática y qué recuerdan en este momento. Lógica. Perfecto, voy a agregar por aquí. Nosotros estamos viendo HTML, yo voy a crear por aquí una etiqueta P, voy a colocar párrafo, enter, lo que hicimos en... Aquí un compañero dice lógica. La lógica está asociada a qué otra palabra. ¿Al análisis? Perfecto, al análisis. Y con eso, pues vamos dando como respuesta, digamos que al objetivo de la clase del día de hoy. El análisis, si nosotros queremos ser programadores, debemos mejorar nuestra capacidad de análisis. Algo que se le ha dificultado a mis compañeros en análisis y desarrollo de software ha sido el análisis. Pero es en cuenta y curiosamente si revisan los videos que hemos realizado en las sesiones con ellos, yo siempre empiezo explicando y empiezo de la forma sencilla. Miren, aquí está, esto nos dan, estos son los datos de entrada. ¿Qué es lo que espera el programa que haga? Miren, vamos a hacer esto. Carlos lo hizo multiplicando el valor anterior. Esa fue una forma de resolver el algoritmo que empezamos a resolver el día de hoy con una fábula de la antigüedad. Yo lo hice sumando. No sé si alguien utilizó la calculadora científica para hacer el tema de potenciación, que debe darle exactamente el mismo resultado. Hemos revisado la parte matemática, la evolución. ¿Qué me recuerdan o qué recuerdan de la parte de matemáticas? ¿Qué temas tratamos? ¿Qué alcanzamos a mostrar así por encima que nos ayude a comprender por qué El, hacemos si- las cosas? el sistema que se maneja, Sistemas numéricos. numéricos. Los sistemas básicos de las operaciones básicas. Operaciones básicas y de dónde surgen. Des en cuenta que de pronto, no sé si la charla fue motivacional. Yo empecé con una fábula, me pareció curioso porque cuando yo conocí la historia del ajedrez, cuando empecé a jugar ajedrez, a mí me gusta mucho resolver problemas. Y digamos que el ajedrez para mí enfrenta a dos personas y de pronto quien aprovecha una oportunidad y planea una mejor estrategia. Entonces le ayuda a uno mucho con el desarrollo de la lógica. Las operaciones básicas matemáticas, ¿de dónde surgieron? Y ya vimos que esas operaciones matemáticas fue la que de pronto la suma. El ser humano, hay como que algo inherente al ser humano y es, este de la suma creo que nace con nosotros. Uno quiere y uno siempre está pensando en algo más. Hoy tengo esto, pero no, mañana quiero esto. Y uno siempre piensa en agregar. Eso es algo innato, pero y des en cuenta, les dejé la inquietud. Los computadores realizan las operaciones matemáticas sumando. Entonces, ya tenemos operaciones matemáticas. ¿Qué otra cosa les queda de pronto el día de hoy? Tipo de datos. Perfecto. Tipos de datos. ¿Comprendieron por qué se crean de pronto tantos tipos de datos en programación y por qué es importante conocer el tamaño de una variable para poder administrar mi propio sistema?
Si yo no lo hago bien, puedo colapsar, por ejemplo, la memoria RAM. La memoria RAM tiene cierto espacio y yo empiezo, por ejemplo, a crear variables con un espacio de almacenamiento muy grande y dentro de esa cajita voy a guardar algo muy pequeño, estoy desperdiciando espacio de memoria RAM. Por eso es que es importante de pronto empezar a tener en cuenta la declaración de las variables para saber qué tipo le voy a asignar. Tipos de variables. Acerca de la lógica y los lenguajes, ¿qué recuerdan en cuanto a la lógica y los lenguajes? Mm, yo hice una apreciación y quisiera saber si ustedes consideran que hay razón o no hay razón. ¿Recuerdan cuál fue digamos, la afirmación que yo realicé? La lógica siempre va a ser la lógica debe ser la misma para los distintos lenguajes. Exacto. Y el ejemplo creo que fue sencillo y diciente. Me gustaría que lo recuerden siempre. La receta de cocina. ¿Qué es el platillo que a ustedes les gusta? Imagínense que se van a otro país. ¿El platillo cambia? Pues usted trata de prepararlo igual, ¿no? Expresar la receta es lo que va a cambiar, pero el resultado debe ser el mismo. Mm, digamos que fue la forma que yo encontré como de expresarlo. Y espero pues que mm, igual quede grabado de pronto en sus mentes y si ustedes consiguen un ejemplo mejor que ese, que me lo compartan. De paso, pues seguimos aprendiendo otras cosas. ¿Qué otras cosas vimos? No sé, que les hayan parecido interesantes. La organización de datos. Perfecto, la organización de datos. La importancia, ¿cierto? De datos. Aunque no utilizamos un lenguaje de programación como Java, como Python, desarrollamos un algoritmo y utilizamos una herramienta de cálculo. Resulta que todo digamos, mi siguiente pregunta era de pronto, ¿por qué surge la computación? ¿O cuándo surge la computación? Cuando las personas necesitan organizarse de una mejor manera. Bien, digamos que la administración, nosotros hablamos de administración y hoy en día la administración es una ciencia completísima. Pero anteriormente, como les indicaba de pronto los ejemplos, los antiguos cazadores y después eh, los agricultores, ya se me olvidó hasta el vocabulario, pues tenían que llevar como las cuentas de lo que producían. Los cazadores cazan, ya hubo después la ganadería y tenemos la agricultura. Entonces había necesidad de llevar esas cuentas. Aquí tenía un tema muy interesante y es que des en cuenta que yo les he dicho que aquel que no es capaz de expresar lo que ha aprendido no puede decir que ha aprendido algo. Y estaba esa pregunta, esta me la hicieron alguna vez. Esta frase la dijo don Carlos Francisco, el doctor de City TV. Imaginemos a un profesional en contabilidad que no realiza cálculos sin calculadora, que no conozca, por ejemplo, eso que hicimos nosotros de sumar, multiplicar. ¿Por qué lo hace? Si no tiene calculadora, o sea, les comentaba yo que en estos grupos he encontrado las personas que dicen, sí, yo estoy aprendiendo a programar. Están en la universidad, pero están buscando a quién pagarle para que les resuelva sus problemas. Entonces, imagínense esta palabra. Nosotros, quizá en este momento no tenemos título, pero vamos a luchar por ser profesionales. ¿Cuándo surgieron las computadoras? Si revisan un poquitico la historia, esta es una de las primeras. ¿Alguien recuerda cómo se llama? El abaco. Perfecto. Y creerían que con ese abaco se puede hacer esas operaciones que hicimos allá en Excel, se pueden hacer con el abaco.
Uno de los retos que tengo es que voy a hacer un sistema con JavaScript para poder realizar esas operaciones, pero eso lo vamos a ver. Bien. Y la operación, y digamos que las matemáticas surgen como tal. Aquí tengo el significado, dice que la palabra cálculo proviene del latín y significa piedra pequeña o piedrecilla. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se llama cálculo a una parte de las matemáticas? Porque digamos que nuestros ancestros cuando empezaron a llevar cuentas, entonces se sentaban y buscaban piedritas y por ejemplo si eran cabezas de ganado, una piedrita por cada animal que tenían. Entonces de ahí surge digamos que esa área de las matemáticas que conocemos como cálculo. Pero recordemos que a nivel de medicina también cuando nosotros no nos cuidamos mucho, se forman cálculos, son piedritas que pues nos van a causar un gran malestar. Terminando de pronto un poco esta charla, me gustaría que me digan qué es una red neuronal. Em, es como el lugar donde se almacena la información del cerebro, en lo que recibe el cerebro. Perfecto, me encanta. Una red neuronal, perfecto. No sé por qué no me está apareciendo aquí esto. Yo estoy donde estoy. Ah, sí, estoy acá. Sí está mi párrafo. No lo veía. Permítanme, ilustramos esto. La etiqueta para traer imágenes a mi documento HTML es img. Yo voy a ir a la carpeta de imágenes, que es la carpeta con la que tengo almacenado esto. Y tengo esta imagen que se llama neuronal. Y tengo otra img en la carpeta de imágenes que se llama solo neuronal. Voy a volver aquí a mi navegador. Vamos a ver. Lo que nos comenta Ismael es más o menos esta imagen de la derecha, una red neuronal. Quiero concluir esta reflexión con este pequeño análisis. El ser humano en su cerebro memoriza y mejora su capacidad de análisis a través de las conexiones o caminos. Son interconexiones que se generan entre las diferentes neuronas en nuestro cerebro. De aquí surge más o menos la idea de cómo lograr que un disco duro almacene información. Yo tengo que cada neurona almacena un dato, pero se conecta con otra y ya cuando digamos que hay un grupo, mmm, no sé cómo decirlo, ubicado en determinada parte del cerebro. Cuando nosotros de pronto recordamos el nombre de una persona y nos hacen un análisis cerebral, eso está almacenado en determinada parte de nuestro cerebro y consume cierta cantidad de neuronas. Entonces, cuando más entrenamos el cerebro, que es algo que muy pocas veces nos dicen, el cerebro también es un músculo. Nosotros debemos ejercitarlo. ¿Cómo lo ejercitamos? Realizando diferentes actividades, retos matemáticos. Otra manera de ejercitarlo es, por ejemplo, cambiando de ruta. No me voy siempre por la misma ruta, cambio. Son maneras sencillas de crear nuevas conexiones neuronales. Eso es una red neuronal. Pero a raíz de todo ese análisis, lo que nosotros vemos en la actualidad como una red neuronal son algoritmos que pretenden simular ese funcionamiento de nuestro cerebro para crear aparentemente, digamos que sistemas eficientes capaces de resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, a esta red neuronal electrónica le hace falta algo que poseen las personas. Y de pronto eso es lo que nunca va a permitir que se iguale.
Nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de análisis, tratar de crear nuevas conexiones en nuestro cerebro, ejercitarlo. Hoy estaba tratando de pronto de despertar ese interés en cada uno de ustedes. Entonces, cuando tengamos problemas, digamos matemáticos, no hablemos de otro tipo de problemas, pero independientemente de todo, busquemos soluciones. Habrá soluciones que no son tan efectivas, o sea, de pronto no obtenemos el resultado deseado del todo, pero en la medida en que nos esforzamos, lo vamos logrando. Y pues me gustaría que me digan por qué esta inteligencia artificial nunca va a ser igual a esta inteligencia. ¿Qué opinan ustedes? Por el modo en que, digamos que las personas tienen como una ventaja, ¿no? En el modo de sentir. Entonces, digamos que esa sería como la diferencia, ¿no? Y obviamente como en el análisis de conciencia, cosa que pues las máquinas no van a tener, algo así más o menos. Muchas gracias. Excelente apreciación. Y yo creo que, pues no sé, estamos de acuerdo los demás compañeros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, Nos estamos deshumanizando porque estamos delegando todo esperando que las computadoras resuelvan todos nuestros problemas. Pero una computadora nunca va, siquiera, mejor dicho, no me imagino a una computadora tratando de experimentar un sentimiento o tener conciencia, que de pronto es algo que es una palabra muy compleja en el comportamiento del ser humano, la conciencia. No sé si alguien hizo alguna opinión en el chat. Eh, ¿Cómo vamos hasta este momento? Pues ya casi 2 horas de charla. Si les gustó el ejercicio, la práctica, si les gustó la metodología, pues digamos para enfocarlos a comprender por qué la importancia del análisis. A no tenerle miedo, les mostré de una manera muy sencilla, no necesitamos ser matemáticos, no soy titulado en matemáticas, y las cosas que ocurren a nuestro alrededor, Dios nos dio la capacidad de analizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, pues la invitación es a que hagamos uso de esas habilidades que en la creación nos han sido otorgadas. Por último, pues ya sería conocer sus puntos de vista. Digamos que para mí es importante hoy, eh, si tienen tiempo, yo puedo hacer algo de programación, no sé, digamos que traté, hoy estaba creando este material, esto era lo que teníamos ayer, esto es lo que le agregué el día de hoy, lo fui haciendo pues en una parte aquí en la misma charla para que se den cuenta que vayamos, no sé, mm, no sé, Carlos que siempre dialoga, Santiago, Ismael, ¿qué piensan? Ismael es nuevo, digamos, al igual que hay varios compañeros que se reunieron en este espacio. Recuerdo a Ismael porque me lo ha recomendado la mamá y yo lo tengo presente, él participó mucho ayer. Entonces me gustaría conocer sus observaciones, sus sugerencias, sus perspectivas. Digamos que, no sé, eh, la sensación de pronto en la charla el día de hoy. William, no, el tema es interesante porque, como usted lo ha dicho, hay fenómenos o hay cosas que surgen surgen y tienen un trasfondo, un porqué y para qué, ¿sí? Que a veces sí, uno en la vida cotidiana, pues no hace ese análisis, no va más allá de ese suceso o de esa cosa, ¿sí? Entonces me parece interesante porque también acá
nos muestra pues cómo surge o cuáles son las bases de la programación, que pues en el SENA hasta ahorita lo que hemos visto no se ha tocado así de esta forma. Muchas gracias, Carlos. La verdad, pues me encanta escuchar las palabras. Mm, Profe, en mi opinión me pareció muy interesante y muy bien el tema. Pues en mi opinión es interesante ya que prácticamente nos dice a que tenemos que analizar mejor y pues poder organizar y entender mejor lo que estamos haciendo al momento de crear un sistema o almacenarlo en un lugar. Muchas gracias, Ismael. Me encanta que participen. Cada vez que participan, lo que les he dicho, eso les ayuda de pronto a guardar más los conceptos, eh, a perder ese temor a expresarse. De pronto yo lo estoy superando. Y créanme que es la primera vez que pues realizo este ejercicio y pues no sé, en la universidad o bueno, hace mucho tiempo que no expongo. Anteriormente yo creo que inmediatamente le decían a uno que hay que exponer acerca de algo, uno pasaba al frente y empezaba a temblar. Le tembla la voz y ya uno se le olvida todo. Gracias de pronto a la virtualidad, estamos tratando de dominar esa debilidad. Eh, Muchas gracias, Ismael, por sus palabras. Espero eh, continuar motivándolos eh, y vamos a darnos cuenta cómo esas cosas sencillas que vamos a ver en lógica de programación que ya los compañeros del SENA han visto, se van a aplicar. Con Carlos tengo una tarea que es mostrarle, por ejemplo, aquí en una página web cómo se utiliza el ciclo for, para qué me sirve. Pero créanme que lo que les voy a explicar me he esforzado porque comprendan el concepto. Porque una vez comprendan el concepto vamos a despegar. O sea, estamos como calentando motores y cuando encendemos un vehículo y vamos a ponerlo en marcha, el cambio que requiere más esfuerzo es la primera, o sea, es dar esa arrancada, consume más recursos, pero una vez él, digamos que alcanza la capacidad de desplazarse, después ya empezamos como con la otra teoría de, ¿cuál era? De Newton, las leyes del movimiento, dice que todo cuerpo que está en reposo tiende a quedarse en reposo. En este momento yo aspiro a que dejemos ese estado de reposo, nos pongamos en movimiento. Una vez estemos en movimiento, la otra ley dice que todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Y así espero que sea ese deseo de continuar aprendiendo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere de pronto compartir más ideas o sus opiniones. En el chat levantaron la mano, creo que fue Fernando. Listo. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Sandra. Bueno, Sandra, estoy conectada desde la cuenta hoy de mi esposo. Muchas gracias. Interesante el tema, muy importante. Este repaso que se hizo el día de hoy, desde el punto de vista desde la lógica, teniendo en cuenta que es uno de los puntos importantes para iniciar lo que es la programación, cualquier tipo de lenguaje, y ver desde los diferentes puntos cómo podemos hacerlo de diferentes formas, pero llegar a un resultado en común. Entonces me pareció muy interesante toda esta charla y el repaso. Gracias. Muchas gracias por ese aporte. Me encanta pues escuchar. Yo, digamos que eso es lo que le he dicho a todos los participantes. En la medida en que de pronto hay retroalimentación, me siento más motivado de pronto a buscar nuevas estrategias para mantenerlos motivados. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay más manos levantadas. De pronto, cuando comparto pantalla se me pierden. Carlos de pronto me indica. Si no es así,
pues ya dejaríamos para reunirnos el lunes, Dios mediante a las 7. Espero que Santiago haya despejado muchas dudas y espero haberlo logrado, porque esto que hice el día de hoy lo hice con el interés de verdad que se lleven un concepto muy importante. Y de aquí en adelante, en sus caminos, en sus vidas, van a encontrar muchos programadores, pero se van a dar cuenta de eso que yo les expresé el día de hoy. Hay muchas personas que repiten código, pero realmente no saben los conceptos o por qué lo están haciendo. Ah, sí, si yo le doy clic aquí, eso me pone rojo allá la letra, ya. ¿Por qué? Porque es que aquí me aparece un cuadrito que se pone rojo. ¿Cómo se logró eso? Más adelante vamos a mirar. Y sí, lo dejaría para el lunes porque pues hay un tema de colores en el que vamos a trabajar con esto que vimos el día de hoy, que es, yo les hablé ayer cómo expresamos colores en sistema decimal. También les dije que hay una representación en sistema hexadecimal. Entonces, eso lo vamos a hacer. Esto que les digo de sistema decimal y hexadecimal, a nivel de color lo vamos a trabajar en JavaScript, lo vamos a trabajar en HTML, lo vamos a trabajar cuando creemos las interfaces en Java, que ya hemos creado algunas con algunos compañeros. No sé cómo van con el tema porque uno de los retos que tenemos y que hay pendientes que aspiro a concluir de aquí a los pues, finales de enero es terminar un bingo para que podamos jugar en línea. Eso requiere bastante análisis. Vamos a abarcar la teoría o los conceptos de la programación orientada a objetos, pero es más divertido de pronto haciendo eso. O si tienen otro juego diferente que deseen desarrollar, lo hacemos. Me indican, pueden escribirme por el chat, al privado si quieren, y miramos otras opciones y empezamos a trabajar en eso. Esto que estamos haciendo con la página web lo vamos a enlazar a muchas otras cosas. Sin darse cuenta de pronto lo que vamos haciendo, si son juiciosos y realizan esos pequeños ejercicios, cuando se den cuenta yo les voy a decir, recuerdan que hicimos esto, lo vamos a enlazar de esta y esta manera. ¿Cómo vamos a llamar eso? Ah, eso allá se llamaba de esta forma, entonces lo vamos a conectar aquí con JavaScript de esta forma. Si son juiciosos, créanme que vamos a lograr un resultado muy interesante para finales de enero. Si no hay, digamos que otra intervención, si nadie pues, más desea expresar su opinión, por el momento digamos que yo los dejo. Les agradezco el haberme acompañado, el haberme aguantado, digamos, estas 2 horas. Muchas gracias, les deseo una feliz noche. Bendiciones para ustedes en cada uno de sus hogares. Profe, gracias. Yo, Mari, compañeros, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Feliz noche, Profe, Dios muchísimas bendiga. gracias. Muy amable. Feliz noche. Gracias, bendiciones. William. Para Una buena servirles. noche para todos. Que descansen, que estén muy bien.